Habíamos iniciado domingos atrás una serie de sermones en lo que es el tema de la fe, creer. ¿Creer en qué? ¿En qué vamos a creer? ¿Por qué creer? ¿En quién creer? Y a medida que fuimos viendo esta temática en el Evangelio de Juan, Juan fue uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo y él tuvo una perspectiva única de la vida de Jesús. Y tiene mucho que decirnos acerca de la fe. De hecho, él escribió su Evangelio, lo vemos en el capítulo 20, con el propósito de persuadirnos de que Cristo, Jesús, es el Hijo de Dios, para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios. O sea que qué mejor que la palabra de Dios a través del testimonio de Juan para entender este tema de qué significa creer. Y estuvimos viendo a lo largo de los domingos distintos temas, ¿no? En quién creer. Después vimos qué clase de fe se necesitaba para acercarse a Dios. Y vimos que hay distintos tipos de fe, fe que es puesta en la necesidad, fe que es puesta en los milagros, pero la verdadera fe que nos conecta con Dios, la verdadera fe que abre las puertas de una transformación genuina en nuestras vidas, es la fe puesta en el unigénito Hijo de Dios. Esto es Cristo Jesús. Hemos estado hablando un poquito también de el costo que implica seguir a nuestro Señor. Pero estoy muy emocionado en esta mañana, porque ustedes siempre dicen, el pastor es muy severo cuando habla. Pero estoy emocionado porque el Señor nos tiene un mensaje de refrigerio para nuestras almas. Y quiero compartirlos con ustedes mientras vamos progresando en la temática de qué significa creer. Por eso he titulado este sermón Resultados de la fe en Cristo. Lo que quiero que veamos juntos en esta mañana es, está bien, yo sé que tengo que poner mi fe en Cristo Jesús, sé qué clase de fe tiene que ser, sé que fe no funciona, pero ahora voy a ver cuál es el resultado de poner la fe en Cristo Jesús. Y esto me emociona. ¿Por qué me emociona? Porque yo ya estudié el texto. Y ya sé lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. A menos que usted sea divino o algo. Resultados de la fe en Cristo. ¿Cuáles son los resultados de la fe en Cristo? Saben que en la vida en general, nosotros siempre estamos buscando un resultado de las cosas, un fin. Hacemos algo no por hacerlo, sino que hacemos algo con el fin, el objeto de obtener un resultado. Y si usted ha estado escuchando las noticias en estos últimos días, se ha dado cuenta que lo que parecía que iba a ser una guerra nuclear, usted estaba pensando en construir un shelter, un refugio ahí, o sea que Norcorea tire un misil y no estemos todos acá. Yo no tengo problema que lo tiren, porque si lo tiran, yo me voy con el Señor. Si tú estás nervioso porque dices qué va a pasar conmigo después de la muerte, entonces estás en el lugar correcto, en el momento correcto. Porque vas a ver la palabra que Dios tiene para ti en esta mañana. Así que cuando vemos que estos países están ahora negociando y lo que parecía ser una guerra nuclear, parece ahora que va en un camino de paz. De hecho, el presidente de Corea del Norte se juntó con el de Corea del Sur, una guerra que ya lleva décadas, para ver si pueden ponerle un punto final y declarar la paz entre Corea del Norte y Corea del Sur y terminar con esto, reducir el armamento nuclear que tienen. Aparentemente los Estados Unidos ha sido instrumental en esto, pero estaba leyendo un artículo del New York Times, uno de los periodistas que viene cubriendo esta historia del año 80, así que algo tiene para decir, ¿no? Y él se mostraba un poquito escéptico a ver qué va a pasar. Bueno, sí, van a decir que van a tener paz, pero ¿realmente podemos confiar en esa paz? ¿Será duradera esa paz? ¿Cumplirá Corea del Norte con los requisitos que imponga ese tratado? ¿Disminuirá su arsenal nuclear? Y los ojos del mundo están puestos en esas reuniones, en esas declaraciones de paz, y se pone fe también. La fe de pensar de que en esas negociaciones voy a obtener un resultado. La historia nos dirá qué va a pasar.
Pero ciertamente no solamente en la esfera global, pero en nuestra vida personal pasa lo mismo. Buscamos siempre obtener un resultado en las cosas. Y no está mal. Siempre hay un fin, un propósito en lo que hacemos. Estudiamos porque queremos tener un buen trabajo y un buen salario. Se casa usted o entra en una relación amorosa, ¿para qué? Para buscar amor y obtener amor. Y en eso está poniendo fe. Pone la confianza de que el esfuerzo que usted está haciendo va a tener algún tipo de resultado. Como ya les he dicho antes, este es un poco el panorama en el que se encuentra la audiencia a la cual Juan le escribe. Estos cristianos del primer siglo, ya a finales del siglo este evangelio se escribe, cristianos que están siendo perseguidos por sus comunidades judías. Eran judíos que estaban abandonando el judaísmo clásico para seguir a Cristo Jesús como el verdadero Mesías. Y eran perseguidos por sus familias. Tenemos un ejemplo en la palabra de Dios, en Hechos, en el capítulo 5, 6, 7. Hay un personaje que se llama Saulo de Tarso, que buscaba gente para meterla en la prisión. Si era cristiano, meterlos en la prisión. Y estos cristianos están sufriendo una persecución. Y no solamente necesita que Juan les dé evidencias de que Jesús es el Hijo de Dios, como lo vimos el domingo pasado, sino también están buscando saber cuál es el resultado de esto. Está bien, yo pongo mi fe en Cristo, pero ¿cuál es el resultado de poner mi confianza en Cristo Jesús? Esta es la pregunta que se están haciendo estos cristianos. Y es la pregunta que yo también quiero que nos hagamos en esta mañana para nuestras vidas personales. ¿Cuál es el resultado de creer en Cristo? A ver si lo pongo de otra perspectiva. ¿Qué gana usted? ¿Qué gana usted con creer en Cristo? ¿Qué obtiene al final del camino? Es lo que quiero que veamos. Acompáñenme, por favor, juntos a Juan, el Evangelio según San Juan. Avanzamos un poquito en los capítulos, vamos al capítulo 7, al verso 37. Juan, capítulo 7, verso 37. Dice así la palabra de Dios: el último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva. Verso 39. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en él. Pero el Espíritu aún no había sido dado porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Está aquí nomás la palabra de Dios en esta mañana. Déjenme que les dé un poquito del contexto. Dice el versículo 37, el último día del festival. ¿Qué festival se refiere? Bueno, ciertamente versículos anteriores nos dice que Jesús subió a Jerusalén y al templo a cumplir y observar uno de los festivales que tenía el pueblo de Dios, de acuerdo a las ordenanzas que Dios le había dado a Moisés. Esto se llamaba el Festival de los Tabernáculos, o el Festival de las Tiendas. ¿Y en qué consistía este festival? Bueno, era un festival que se hacía aproximadamente en el mes séptimo del calendario judío y que estaba relacionado con la gente trabajaba durante el año, se producía la cosecha y luego de la cosecha se daba gracias a Dios por esa cosecha que se hacía. Pero el punto principal de la fiesta de los tabernáculos era, si usted lo puede buscar después en Levítico con el capítulo 22, si no me equivoco, el punto principal era que Israel recordara cómo Dios los había sacado de Egipto y cómo Dios había provisto para ellos el pan del cielo, el maná, y el agua que surgía de la roca cuando tenían sed durante el desierto. La fiesta de los tabernáculos tenía que ver con un Israel que recordaba que durante sus años vagando en el desierto hasta la tierra prometida, Dios había sido fiel y les había provisto todo lo que ellos necesitaban. No solamente lo material, sino también
la guía hasta esa tierra donde fluía la leche y la miel. Por eso, después de cada cosecha, ellos estaban diciendo, Dios fue fiel y cumplió su palabra. ¿Por qué? Porque nos guió una tierra que realmente produce frutos. O sea que este es el contexto en el cual se desarrolla el pasaje que nosotros venimos viendo. Y de acuerdo a Deuteronomio en el capítulo 16, vamos a ver que Dios le instruye al pueblo de Dios, le da un mandamiento importante. ¿Saben cuál es el mandamiento de Dios para esta fiesta? Es alégrense. Qué lindo mandamiento, ¿no? Siempre los mandamientos que escuchamos del Señor a veces son que tenemos que hacer esto o lo otro. Pero ¿alguna vez escuchó que Dios le mande a que usted sea feliz? ¿A que usted sonría? ¿A que usted se alegre? Este es el Dios que nosotros también tenemos. Es un Dios severo, es un Dios justo, pero es un Dios amante también. Es un Dios polifacético. Tiene 1.000.000 de facetas que son hermosas para conocer. Y de acuerdo a Deuteronomio capítulo 16, el mandamiento de Dios para la fiesta de los tabernáculos es que no solamente se alegre el jefe de la casa, sino la esposa, la hija y los hijos y los siervos y hasta el perro si hubiera. Eso no está en la palabra de Dios. Todo el mundo tenía que alegrarse en esta fiesta. ¿Por qué? Porque Dios estaba diciendo, a través de esta fiesta lo que ustedes van a estar conmemorando es mi provisión constante, mi guía constante y la fertilidad de lo que significa vivir en mi voluntad. ¿Por qué? Porque Israel entró a la tierra que fluía leche y miel. Y de hecho los israelitas, y de acuerdo a los judíos del primer siglo, requerían que por lo menos los varones vivieran por esos 7 días que duraba la fiesta, en un 8º día se culminaba, pero durante esa semana requería que los varones por lo menos estuvieran viviendo en tiendas. Así que en Jerusalén, como no había un patiecito ahí para poner la tienda, ¿qué hacía la gente? La ponía en el techo. Imagínese usted a su marido yéndose al techo de su casa a poner una carpita ahí, una tienda, a vivir. ¿Y por qué hacían esto? Porque lo que tenían que recordar Israel es que el pueblo de Dios había vagado por muchos años en el desierto sin lugar donde vivir. El vivir en una tienda les hacía recordar en la carne a esta gente que una vez no tuvieron nada, pero que ahora lo tienen todo. Qué importante ese recordatorio que el pueblo tenía. Y a veces nos pasa a nosotros, quizás tú vienes de una familia donde tus padres tuvieron muchísima necesidad, pero Dios los bendijo y pudieron prosperar. Y quizás tú nunca tuviste ninguna necesidad, entonces no sabes lo que es tener hambre, no sabes lo que es tener sed, lo que es estar sin vestimenta. Pero de hecho Dios proveyó esta fiesta para que Israel siempre recordara que ellos tuvieron necesidad y que fue la mano de Dios la que les proveyó. De hecho, en esta fiesta también, ¿por qué nos cuesta tanto, pastor? Porque me hace falta, para que entiendan el contexto. Durante estos 7 días, donde el 8º día se culminaba la ceremonia, el sacerdote iba hacia el estanque de Siloé, tomaba agua de la pileta del estanque de Siloé y la llevaba hacia el templo. Y cuando iban caminando todos en procesión hacia el templo, entraban por la puerta de las aguas y cuando estaban por entrar sonaba una trompeta y ellos entraban con el agua y la derramaban delante del altar y esa agua fluía por el templo. Y era una muestra, como lo vamos a ver más adelante, de un tiempo donde Dios iba a enviar a su Mesías y su Mesías iba a inaugurar una nueva era, una era donde iba a derramar su espíritu. La señal de derramar el agua arriba del templo era una figura de lo que el Mesías iba a hacer con el Espíritu Santo. Y eso lo vemos, por ejemplo, en Joel, en el capítulo 3, en el verso 18, o en el capítulo 2, en el verso 28. El Mesías iba a traer un agua de vida, que dice la palabra de Dios, por ejemplo, en Ezequiel, en el capítulo 47, que todo lo que tocara lo iba a fructificar, lo iba a sanar. Así que Israel hacía esta ceremonia en vistas, apuntando a ese Mesías.
Cuando digo Mesías no digo nuestro hermano Mesías que está ahí sentado. Estoy hablando de nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí vamos a la pregunta que se le están haciendo la audiencia original de Juan, de acuerdo a este texto, y nos preguntamos cuál es el resultado de la fe en Cristo. De acuerdo a lo que hemos leído, hermanos, encontramos tres cosas. En primer lugar, a través de Cristo recibimos el Espíritu Santo de provisión y guía. Dice la palabra de Dios en Juan 7:38, todo el que crea en mí puede venir y beber de esta agua, dice el Señor. Imagínense que estamos en una fiesta donde el sacerdote vertía un agua. Y después de la fiesta, lo que hacía alguna gente era llevarse un pequeño souvenir con un poquito de agua de Siloé, del estanque de Siloé, por las dudas. O sea que Jesús está viendo que se está virtiendo el agua y Jesús ahora viene a decir que todo aquel que tenga sed puede venir y puede beber. Está haciendo una asociación con la fiesta. Dice el 38, pues las Escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Miren lo que dice el 39. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu, al cual se le daría a todo el que creyere en él. O sea que la figura del agua que se derrama, la figura de esta agua que Cristo invita a que se beba, es el Espíritu Santo de Dios. Por eso si tenemos que responder la pregunta, ¿cuál es el resultado de creer en Cristo? Es que nosotros podemos participar, se derrama sobre nosotros el Espíritu Santo de Dios. Usted me dice, bueno, ¿pero qué significa eso? Bueno, ahora quiero explicarle. ¿Qué significa que se derrame sobre mí el Espíritu Santo de Dios? En primer lugar les dije que a través de Cristo recibimos el Espíritu Santo. Pero es un espíritu de provisión y de guía, de provisión y de guía. Si nosotros recordamos lo que yo le estaba diciendo acerca del contexto, Israel pasó por el desierto. Y ahí no había nada para comer. Por eso Dios les mandó ¿qué? El maná. Y un capítulo anterior, en Juan capítulo 6, ¿qué va a decir Jesús? Yo soy el pan de vida. Ahí está la figura del pan. Y ahora en el capítulo 7, Jesús va a decir, yo les puedo dar de beber el agua de vida. Jesús está en el capítulo 6 y 7 de Juan, trayendo estas dos imágenes de la provisión que recibió Israel durante el desierto. En el relato de Éxodo, en el capítulo 17, en Números, en el capítulo 20, encontramos que cuando el pueblo se queja porque no tenía para tomar agua en el desierto, Moisés golpea una roca y de la roca que fluye agua. Fluye agua. Ahora, es importante que entendamos que el Espíritu Santo de Dios cumple esta función de provisión y de guía, porque Jesús está haciendo relación a la fiesta de los tabernáculos y lo que significaba la provisión de Dios durante el tiempo en el que Israel estuvo en el desierto. Particularmente, y esto lo dice D.A. Carson, yo no lo digo, pero es un erudito que tiene muy en alto la palabra de Dios. Él piensa, y yo lo comparto, que Jesús está haciendo referencia en estos dichos a Nehemías, en el capítulo 9, y lo vamos a leer, en el versículo 15, está en la pantalla, no lo busque. Fíjense, Israel está en ese momento también en un contexto de la celebración de la fiesta de los tabernáculos, y miren lo que dice en esta oración. Les diste pan del cielo cuando tenían hambre, y agua de la roca cuando tenían sed. Les ordenaste que fueran y tomaran posesión de la tierra que había jurado darle. Fíjense estos dos símbolos del pan y ahora del agua, el agua en particular está vinculado con el Espíritu. Versículo 20, enviaste tu buen Espíritu para que les enseñara y no dejaste de alimentarnos con maná del cielo ni de darles agua para su sed. Durante 40 años los sustentaste en el desierto y nada les faltó. No se les desgastó la ropa ni se les hincharon los pies.
lo que Jesús está diciendo es que Él es esa roca donde surge un agua que da provisión a aquel que la necesita. Pero no es como el agua que tenía Israel, que tomaron sed y ya se saciaron, sino como es el agua que Jesús le dice a la mujer samaritana. Un agua que el que la toma ya no tiene sed nunca más. Un agua que sacia la sed. Ahora bien, Jesús no está diciendo que Él es el agua. Él dice que Él es la fuente del agua. El agua es el Espíritu Santo de Dios. Y era muy común que en esta fiesta de los tabernáculos se cantaran los salmos Jalel, se llaman en hebreo, que es el Salmo 113 al 118. ¿Sabe qué dice el Salmo 118 en uno de sus versículos? Que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Jesús está diciendo, yo soy la piedra donde puede surgir el Espíritu de Dios. Yo soy esa piedra que Moisés golpeó para que saliera agua y proveyera de vida a Israel en el desierto. Yo soy esa piedra donde surge el Espíritu Santo de Dios que les puede dar vida a ustedes. Ahora bien, el punto que está haciendo Jesús es que el Espíritu Santo de Dios es un espíritu que nos provee, es un espíritu que nos guía. De hecho, Juan va a decir que el Espíritu Santo nos va ¿a qué? A guiar a toda verdad. O sea que una de las funciones que tiene el Espíritu Santo como nuestro ayudador en la tierra es proveernos y guiarnos. Si te preguntas cuál es el resultado de tu fe en Cristo, es que el Señor derrama su Santo Espíritu sobre ti. Y es un espíritu, el Espíritu de Dios te va a guiar y te va a proveer en esta tierra. ¿Y te va a guiar a dónde? A la gloria. Te va a guiar a un camino seguro. Ese es el Espíritu Santo. Y aclaro esto, el Espíritu Santo no es una fuerza, como vemos en Star Wars, May the Force be with you. ¿Ah? Que la fuerza te acompañe. Ese no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona de la Trinidad. Solo una persona puede convencer de pecado. Solo una persona puede guiar. Solo una persona puede proveer. Una aclaración. Porque a veces piensa la gente, este es el Espíritu de Dios como una fuerza. No. Es una persona de la Trinidad. Ahora lo importante es que esta persona de la Trinidad, que Dios derrama sobre aquellos que ponen su fe en Cristo, nos provee y nos guía. Y nos guía y nos provee de formas milagrosas. Como le proveyó a Israel en el desierto milagrosamente, así también nos provee a nosotros milagrosamente de todo lo que necesitamos. Déjame que le ponga un ejemplo. Estoy dudando a ver si lo pongo o no. Generalmente hay personas a veces que para ir al supermercado se estresan, ¿no? ¿Cómo voy a pagar? Están buscando hacer la lista más chiquita, más cortita para ver qué van a comprar y les estresa. Les estresa ir al supermercado. Mi esposa es todo lo contrario a eso. Pero voy a explicar por qué. Porque mi esposa es una mujer virtuosa y busca cupones, ¿no? Cupones para bajar el precio. Y cuando llega a la caja, estamos ahí 2 horas en la caja procesando todos los cupones. Entonces una vez fue a una tienda, que no voy a decir su nombre para no hacer publicidad, fue a una tienda y yo estaba un poco preocupado porque yo decía, ¿cómo vamos a pagar esto? ¿No? ¿Cómo vamos a pagar los víveres que necesitamos para vivir en la semana? Entonces yo estaba un poco estresado, pero la veía mi esposa ahí que ponía cositas en el carro y ponía otra y yo estaba ahí con el pañuelo, ¿cómo vamos a pagar esto? ¿No? Y ponía cosas en el carro, hasta que en un momento la veo que sale con un montón de bolsas y yo dije, se la robó, porque nosotros, yo no sé, no tengo ese dinero, ¿no? Y entonces le digo, ¿qué haces con todas esas bolsas? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? No te preocupes. Es que tenía cupones y con los cupones fui canjeando y me salió, creo que toda la compra $1 le había salido, $1. Y se trajo un montón de esos detergentes para la ropa que todavía siguen ahí en mi casa, ¿no? Y una provisión abundante. Ahora, yo estaba preocupado. ¿Por qué? Porque yo no tenía lo que ella tenía. Ella tenía esos cupones. Ella estaba segura y tranquila de que podía comprar todo lo que quisiera porque tenía esos cupones que le iban a dar las cosas gratis.
De hecho, cuando esa tienda la ve a mi esposa, empieza a temblar. ¿Ah? No hay nada peor para una mujer que pagar el full price de las cosas, ¿no? Vuelven como abatidas, dicen, no, ¿qué pasó? Yo no sabía lo que ella tenía, pero ella estaba tranquila. Yo estaba preocupado porque decía, ¿cómo yo voy a hacer para pagar esto? Pero ella tenía algo que yo no tenía, que le iba a proveer. ¿Sabe que lo mismo pasa con el Espíritu Santo de Dios? Los que tenemos el Espíritu Santo de Dios, sabemos que Dios nos va a proveer. Sabemos que Dios nos va a proveer. Y la gente al lado está diciendo, uy, pero ¿cómo van a hacer? Y están preocupados y viven la vida tensos. Así como yo entraba a la tienda y estaba tenso ahí porque ¿cómo voy a pagar? El otro que tiene los cupones entra y está feliz. Lo mismo pasa en nuestra vida con el Espíritu Santo. Los que tenemos el Espíritu Santo, vamos por la vida, vamos al trabajo y estamos bien. Y estamos felices. Y no tenemos temor. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios va a proveer. Porque no nos preocupa el futuro. Sabemos que el Señor nos va a guiar a su gloria. Lo que nos espera es glorioso. Dios nos creó, dice la palabra en Efesios, en el capítulo 1, verso 10. Somos hechura suya, predestinados para andar en buenas obras. Mañana me quiero levantar de la cama porque Dios ya preparó una buena obra para mí. Y esto no significa que nuestra vida es yaralá, yaralá, y todo color de rosa. No. Enfrentamos desafíos, enfrentamos contiendas, nos pega la enfermedad, nos dan ese diagnóstico que a otro lo tira en la cama, en la depresión, pero a un cristiano no. ¿Por qué? Porque el cristiano sabe que ni aún la muerte lo puede vencer. Es la provisión de Dios en todo lo que necesitas. La gente que no tiene el Espíritu Santo está todo el tiempo viendo en su teléfono a ver cuánto tiene en la cuenta y cómo va a pagar las cosas. El creyente descansa sabiendo que el Señor le dará lo que necesita para vivir. ¡Qué hermoso! Por eso es que en la fiesta de los tabernáculos el mandato de Dios era, alégrense, alégrense. Dios proveerá todo lo que necesitan. Uno de los resultados de poner la fe en Cristo es que tenemos el Espíritu Santo que nos provee y nos guía. Vamos a avanzar. Miren, déjenme que les ponga una palabra más. Podemos terminar el domingo que viene este sermón. ¿Vieron cómo Dios proveyó? ¿Saben lo que dice Pablo a los Romanos en el capítulo 8? Esta idea de que el Espíritu Santo nos provee y nos guía es una idea que la iglesia sostuvo desde el primer siglo en adelante y está en las enseñanzas también del apóstol Pablo en Romanos en el capítulo 8. Miren lo que dice. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, está hablando del Espíritu Santo, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Sigue el verso 14. Porque todos los que son guiados, ¿vieron la función del Espíritu? Guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Papá querido, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que conjuntamente con Él seamos glorificados. Te hago esta pregunta. ¿Tienes temor? ¿A qué le temes? Aquellos que hemos puesto nuestra fe en la roca de los siglos, que es Cristo Jesús, se ha abierto un manantial para nosotros de agua viva, que es el Espíritu Santo, que de acuerdo a la palabra, mora, vive en nosotros. Y Dios no nos ha dado, dice la Escritura, un espíritu de esclavitud para que estemos todavía atados al temor. Por eso si tienes el Espíritu Santo, te tienes que preguntar, ¿por qué temo? ¿Por qué dejo que el miedo me domine cuando sé que tengo el Espíritu Santo de Dios, que me va a proveer todo lo que necesito todos los días
y que me va a guiar hasta que el Señor cumpla su obra en mí. ¿A qué le temes? Te invito en esta mañana a que cambies tu temor por el gozo del Señor. Una persona que sabe que hay un Dios que va a proveer, es una persona que vive con gozo, que vive con gozo. Vamos a avanzar solamente al punto 2 y aquí vamos a terminar el sermón, lo prometo. Tenemos este Espíritu Santo que es un espíritu, dice la palabra, que vive en nosotros, que mora en nosotros. Ahora también a través de Cristo recibimos el Espíritu Santo que es de vida y gozo. Como ya lo había dicho antes, la fiesta de los tabernáculos estaba atada a la alegría y al gozo. ¿Por qué? Porque había una cosecha que disfrutar. Y por 7 días se celebraba esto, en el 8º día se cerraba con una gran asamblea. Pero la idea era que la luz del templo nunca se apague, que la fiesta nunca se apague. Esa era la idea. Y en el patio de las mujeres del templo se ponían 4 grandes lámparas que iluminaban constantemente durante esos 7 días la fiesta de los tabernáculos. Por eso Jesús en el capítulo 8, les adelanto, va a decir: yo soy la luz del mundo. Ahora está diciendo: yo soy el agua de vida, por esta fiesta donde se derramaba el agua, pero luego va a decir: yo soy la luz del mundo. Y la idea de tener la luz era que la luz de Dios iba siempre a brillar en la oscuridad y que la oscuridad no iba a prevalecer sobre la luz. Esa era la idea que estaban haciendo los judíos con este símbolo, de mantener siempre el templo encendido durante esa fiesta. Ahora bien, el Espíritu Santo que Dios promete a través de Cristo Jesús, no es solamente un espíritu de provisión y de guía, sino que es también un espíritu de vida y de gozo. ¿Por qué de vida? ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo en el capítulo 3? Nicodemo, si no naces en el agua y el Espíritu, ¿ven? La simbología, el agua siempre está atada al Espíritu Santo de Dios. No puedes ver el reino de Dios. Jesús le dice a Nicodemo que era necesario para él nacer en el Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo es un agente de vida, nos llena de vida. ¿Y qué vida? ¿Una vida común? No, una vida en abundancia. Una vida en abundancia. Es el regalo de la vida eterna que Dios nos da. Que aunque nosotros muramos un día, escúcheme, en el momento en que usted cierre los ojos y exhale su último aliento, en el segundo siguiente está en la presencia de Dios. El Señor mismo le va a buscar. Es una vida no convencional. Y por lo tanto es una vida que está llena de gozo. Está llena de felicidad. Fíjense también que el símbolo del pan del cielo, el maná que el pueblo de Dios había recibido en en el desierto, y el agua, era la provisión de Dios ¿para qué? Para preservarle la vida. Porque un ser humano sin pan y sin agua, en medio del rayo del sol, ¿qué le pasa? Se muere, a menos que sea Rambo, ¿no? O Chuck Norris. Jesús lo que está haciendo también en este pasaje es hacer una referencia a Isaías en el capítulo 12, en el verso 3 y 4, de lo que produce el Espíritu Santo en aquellos que lo tienen. Fíjense lo que dice Isaías 12, 3 y 4. Con alegría ustedes beberán abundantemente de la fuente de salvación. Él es la fuente de salvación. Él es la fuente de vida. En ese día maravilloso cantarán: den gracias al Señor, alaben su nombre, cuenten a las naciones lo que Él ha hecho. Háganle saber lo poderoso que Él es. El fruto del Espíritu Santo es gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. El Espíritu Santo de Dios produce todas estas cosas. Por eso la vida que Él produce está llena de gozo. Ahora no significa que usted tiene que fabricar un gozo que no tiene. Ay, si es cristiano, ¿cómo va a tener esa cara tan triste? No, usted no tiene que fabricar nada.
¿Podemos estar tristes? Claro que podemos estar tristes. Si no, no tendríamos todos los salmos que tenemos ahí, donde está ahí el profeta llorando y llorando delante del Señor. No lo tendríamos a Jesús en el Getsemaní clamando, lleno de angustia, dice la palabra. Esas cosas nos pueden pasar. La diferencia está que el Espíritu Santo de Dios nos hace vencer esa angustia, ese temor, esa adversidad. Y salimos adelante. Ahora usted me va a decir, pero pastor, yo tengo el Espíritu Santo de Dios porque he creído en Cristo Jesús y siento que el temor me gobierna, siento que la ansiedad me gobierna, siento que no me quiero levantar de la cama. La pregunta para nosotros entonces sería, ¿no será que estamos apagando el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas? Miren lo que dice la palabra de Dios en 1 de Tesalonicenses, en el capítulo 5, verso 16 al 28. Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Dios quiere que usted esté feliz. Fíjense cómo termina el 19. No apaguéis al Espíritu. El Espíritu y el gozo siempre en la palabra de Dios están entrelazados. Y el gozo es esa alegría que nosotros tenemos, esa confianza que nosotros tenemos, aunque las cosas que estemos viviendo no sean las ideales. Aunque la situación en la que estemos viviendo sean adversas. ¿Usted se cree que está lindo en el desierto ahí? Sin saber a dónde ir, sin tener agua ni pan. ¡Ay, qué gozo que siento! Diría un israelita. ¡Ay, qué gozo que siento! Estaban quejándose todo el tiempo, como decía, ¡ay, pero en Egipto teníamos nuestras casas! Se olvidaban que eran esclavos, ¿no? Pero preferían ser esclavos que estar ahí en el medio del rayo del sol sin saber si vivían o morían. Yo los entiendo. ¿Estaban ellos ahí disfrutando? No. Pero la provisión de Dios les llenaba el corazón de alegría a pesar de las circunstancias. Lo mismo pasa con el Espíritu Santo de Dios. Aunque usted esté viviendo situaciones difíciles, situaciones adversas, usted sigue manteniendo la calma y sigue gozoso. ¿Por qué? Porque sabe que Dios tiene en control todas las cosas. De que no lo va a dejar, no lo va a abandonar. Juan en el capítulo 14, en el 16, nos dice que Jesús le decía a los discípulos, si yo me voy, les voy a dejar a ustedes un ayudador, un abogado defensor. Que en las palabras de Pablo, en el capítulo 8, está clamando, intercediendo constantemente con sonidos indecibles delante de la presencia de Dios. Y Jesús le dice a los discípulos, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, ustedes no van a tener este Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo está lleno de vida y de gozo, y le da vida y gozo al que lo tiene. ¿Sabe qué me hace acordar esto? A un joven de una de las iglesias conocidas en Argentina. Nació con muchas minusvalías, muchas incapacidades. Solamente podía mover su manito y tenía las funciones nada más que digestivas, respiratorias, algunas funciones cerebrales nada más, pero su cuerpo estaba casi cuadripléjico. Vivía en una silla de ruedas. Ahora él siempre tenía el gozo del Señor. Siempre estaba feliz, siempre estaba alegre. Incluso salía a predicar con nosotros. Yo decía, ¿cómo este joven al cual Dios le permitió vivir en una situación así preso de su propio cuerpo, tiene ganas de salir a compartir el mensaje de Dios? ¿No podría decir, Dios, ¿por qué me hiciste así? Dios, ¿por qué a mí? Claro que lo podría decir. Pero él tenía en su corazón el Espíritu Santo de vida. Y yo le puedo asegurar que usted estaba al lado de él y usted se sentía rejuvenecido. Cuando íbamos a predicar, ponía en su silla de ruedas, le pegábamos atrás un cartelito que decía, soy feliz. Porque él mismo decía, yo quiero que esté pegado eso en mi silla de ruedas. Soy feliz. Pasó la presencia del Señor años atrás. Pero ¿cuál es el punto, hermanos? Que si usted va a mirar su situación y lo que le pasa, por supuesto que se va a deprimir. Por supuesto que se ve. Cosas para deprimirse, tenemos 1.000.000 en un mundo caído, en un mundo de destrucción, en un mundo injusto. Tenemos 1.000.000 de situaciones para deprimirnos. Pero aquellos que tienen el Espíritu Santo pueden decir que el Señor le adereza, le prepara una mesa enfrente de sus angustiadores. ¡Qué esperanza! ¡Qué bonito! El Salmo 4 dice, Señor, tú le diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundó su grano y su vino.
Esa es la esperanza. ¿Y sabes cuánto cuesta todo esto? ¿Sabes cuánto cuesta cuando te tiene que pagar? Nada, porque Cristo lo pagó todo en la cruz de Calvario. Ahora, la pregunta es si tienes el Espíritu Santo. ¿No será que lo estás apagando? Como dice 1 Tesalonicenses en el capítulo 5. ¿Qué es lo que apaga al Espíritu Santo? La ira, la contienda, el rencor, la maledicencia, la murmuración, el engaño. Si en tu vida están todas estas cosas presentes, por supuesto que estás apagando al Espíritu Santo. Y el apóstol nos dice, no pongan triste al Espíritu Santo. Por eso pídele al Señor, confiésale, deshazte de esos pecados y deja que el Espíritu Santo te llene de su gozo inmenso. Si tienes al Espíritu de Dios viviendo contigo, nada te puede detener. Nada. Mañana levántate y di, nada me puede detener. Ni la muerte me puede detener. Ni un jefe que me acosa me puede detener. Ni siquiera esa relación donde me tratan mal me puede detener. Nada te puede detener si tienes al Espíritu de Dios viviendo contigo. ¿Sabes cuál es tu destino? El destino del Hijo de Dios. Es la gloria eterna. Y ya lo vamos a ver el domingo que viene porque se me acabó el tiempo. Pero la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo nos hace a nosotros herederos de Dios. Somos herederos de Él. Vamos a inclinar nuestros rostros y tener un tiempo para estar con el Señor. Quizás en esta mañana llegaste con muchos temores. Quizás en esta mañana llegas con el corazón entristecido. Quizás en esta mañana llegas diciendo, no hay esperanza. Será un hijo rebelde que le causa dolor. Será un matrimonio en el que usted solamente encuentra decepción. Será un diagnóstico que amenaza su vida. Yo no sé cuál sea su situación. Pero aquellos que hemos depositado nuestra fe en Cristo Jesús, tenemos un Espíritu Santo que nos provee, que nos guía, que no te va a abandonar hasta que el Señor haya cumplido su promesa en ti. Es un Espíritu Santo que te va a llenar de vida y de gozo. ¿Por qué no dejas de apagar el fuego del Espíritu? Y confiesas tus pecados y le dices, Señor, lléname de tu gozo otra vez, el gozo de tu salvación. Y si no conoces a Dios, si no has pasado por la fuente que es Cristo Jesús, déjame decirte en esta mañana que no hay nada ni nadie que te pueda dar el Espíritu Santo de Dios. Solo Cristo. Solo Cristo. Ven a esa fuente donde surge el caudal de misericordia y bendición. Bendito Dios.